Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir este invitado especial, el ingeniero Edgar Lascano. Está en Quito, Ecuador. Es digámoslo de esa manera, no voy a dedicarme a hablar de títulos, tiene todos los que merece esta conversación en el día de hoy. Él es ingeniero industrial, también ha venido trabajando académicamente en distintas universidades de América Latina, y de esa manera ha venido construyendo con una gran preocupación todo lo que tiene que ver con el arte de la ejecución. Es de los que ha venido trabajando además con Rancharán sobre ese tema y está a puertas de sacar una publicación, un libro que se llama La ejecución, el eslabón perdido de la gestión estratégica. Es esa brecha que hay de lo que nos proponemos todos y que nos quedamos sin ejecutar. Él ha venido trabajando lo que se le llama la praxeología, que es la ciencia económica, y ha concluido y ha desarrollado un test praxeométrico llamado Human Action Test, que ha venido aplicándolo en 16 países y acaba de recibir un reconocimiento de una de las universidades en América Latina. Y identifica el perfil del comportamiento humano. Esto me dio hace unos 7 años que conocí al ingeniero Edgar Lascano y me dio la posibilidad de entender exactamente mi labor desde el punto de vista de los 4 comportamientos del comportamiento humano que él en sus investigaciones concluyó. Uno de ellos es el innovador descriptor, el analista planificador y el estratega decisor y el implementador y ejecutor. Me di cuenta que en el país ecuatoriano, en una investigación que hizo hace unos años con Holística, que es el gerente actual y ha venido siéndolo hace muchos años, y descubrí que en una proporción del 7%, los líderes y gerentes ecuatorianos eran de ese cuadrante, ejecutores. Quiere decir que empecé a entender que las decisiones eran más demoraditas. Y eso me llevó a aclarar exactamente qué estrategias debía de hacer en mi comercialización, en todos los procesos que desarrollaba frente a los gerentes y líderes ecuatorianos. Entonces, les dejo al ingeniero Edgar Lascano desde Ecuador, Quito. Por último, ha venido acompañando al alcalde de Quito, el médico Jorge Yunda. Quiere decir que tiene todos los títulos, todo el conocimiento, todas las investigaciones, y nos va a compartir y nos va a mostrar exactamente en dónde, de alguna manera, nosotros estamos en estos 4 cuadrantes. O somos ejecutores, o somos estrategas, o somos analistas, o somos innovadores. Bienvenido, ingeniero Edgar Lascano. Gracias, buenas tardes con todos, muy amables. Para mí es un gusto compartir este espacio, es un honor también en mis estudios, cuando tenía que salir a otros países. Yo hice la maestría, el MBA en el INCAE en Costa Rica, y también hice una especialidad en el Instituto de Empresa en Madrid y un PhD en la Católica del Perú y en convenio con Maastricht de Holanda. Paradójicamente siempre tenía como mejores amigos y compañeros de estudio a las personas de la delegación de Colombia que compartían toda esta cantidad de horas de estudio, de investigación que eran muy arduas. Y bueno, siempre he tenido una relación especial con los hermanos colombianos. Lo último que dijo Héctor no me gustó, porque sí, de hecho, la razón de ser ha sido la investigación, la cátedra,
Y bueno, estuve un tiempo dedicado a la gestión pública. Quería nuevamente retomar durante unos pocos meses lo que significa no solamente ser consultor o coach, 15 años no había sido ejecutivo en este caso de gestión pública. Hace 15 años dejé la gestión pública y privada siendo ministro de un ministerio en el Ecuador que se llama de Bienestar Social, y dije, nunca más voy a volver a ser funcionario público. Y bueno, estuve un poco menos de un año últimamente en la gestión pública y preferí nuevamente salir a lo que yo soy, que soy básicamente un catedrático, un profesor y un investigador. Les cuento también adicionalmente que esta es mi segunda cuarentena. ¿Por qué? Porque la primera cuarentena fue en el 2015, cuando me di cuenta que un grupo de profesores del Instituto de Ciencias de Polonia, en los años 70, había tratado de desarrollar un test de comportamiento económico basado en la teoría general de la acción económica humana, que como bien lo dijo Héctor, se denomina praxeología, y no lo concluyeron y lo determinaron como un tema para futuras investigaciones. En la revisión literaria que hice de los papers sobre praxeología, no, en los 80, en los 90, ya a principios de este siglo, verifiqué que nadie concluyó esta investigación, y decidí alejarme por un tiempo de mis labores de consultor, y pues me encerré en mi cuarto de estudio durante 8 meses para desarrollar la parte científica o epistemológica del test, que fue un paper publicado en Europa. Después, para desarrollar todo el tema del tratamiento estadístico del test, que fue aplicada, como lo dijo Héctor, en 16 países. Y finalmente, la baremación y la puesta en marcha. Entonces, estoy muy cómodo de alguna forma, porque ya tuve una especie de retiro o un año sabático para poder desarrollar este tema. Quería ser la primera persona que desarrolle un test de comportamiento económico en el mundo y registrado la propiedad intelectual y con sus artículos científicos debidamente publicados. Y bueno, fue un tema apasionante, fue un tema bien interesante que les voy a comentar de qué se trata durante esta charla. Antes de comenzar, sí quiero agradecer mucho por la invitación a Carlos, a Jorge y a Héctor, sobre todo, que fueron los artífices de esta charla. Espero no cansarles mucho, espero interactuar rápidamente. La presentación que he hecho es muy dinámica, porque sí, me gustaría retroalimentar esta propuesta que hemos tenido, que ya tenemos representantes en varios países, que no se ha comercializado masivamente, porque yo he creído más bien que esto debe ser orgánico. Ya hemos tenido muchos éxitos en varios emprendimientos, empresas, hemos tenido galardones a nivel internacional por parte del BID y de la AEI, por ejemplo, como el mejor instrumento para emprendimiento, y fuimos semifinalistas como la mejor innovación para gestión a nivel mundial. Nos ganó un equipo del MIT que hizo un sistema de logística inversa con Neuronal Tools, pero ahí quedamos entre los primeros 4 semifinalistas, pero independientemente de eso, con el instrumento hemos hemos podido facilitar y ayudar a muchas personas. Voy a centrar ya la presentación en lo que nos compete. Permítanme compartir la pantalla. ¿Sí se ve bien? Perfecto. La presentación es
nueva dinámica empresarial y económica. Voy a comentarles acerca de algunos elementos, algunos temas que nosotros vemos que se están dando en este momento en la pandemia. En primer lugar, sabemos que las personas no se mueven o no se moverán tanto como antes, sino que quienes se tienen que mover son los bienes y servicios. Eso es una realidad. En segundo lugar, vemos que hay una crisis en lo que conocemos como economía especulativa, y en este momento estamos volviendo a la economía real, en donde se genera valor, se genera realmente valor. Entonces, y esto se está dando porque las divisas están en este momento perdiendo credibilidad. Muchos expertos en economía mencionan que las nuevas monedas van a ser criptomonedas basadas en blockchain, por ejemplo, pero en este momento nosotros esperamos un grave problema de burbujas que van a explotar en muchos lados, dado que se está rompiendo la cadena de pagos, está aumentando la cartera vencida, la cartera incobrable y la cartera legal, por tanto, y va a haber problemas en muchos lados, es decir, vamos a tener menor capacidad adquisitiva. Los consumidores y los clientes, justamente por esto último que menciono, de que vamos a tener menos capacidad adquisitiva, van a ser y se están volviendo mucho más exigentes y rigurosos, están verificando efectivamente que lo que nosotros proponemos da resultados y sobre todo que tiene un origen muy riguroso y evidentemente cuando nosotros tenemos menos plata en el bolsillo, somos mucho más cuidadosos y de alguna forma mucho más racionales, ya no tanto emocionales como se daba en bonanza, para tomar decisiones sobre lo que nosotros compramos. Y finalmente, presenciamos una gran cantidad de muertes y nacimientos empresariales. Estamos viendo que cada día hay empresas de muchos sectores tradicionales que no tienen una capacidad de adaptación, pero al mismo tiempo hay otras propuestas que, dada la nueva realidad, están surgiendo y están surgiendo consistentemente. En general, lo que yo les puedo recomendar es que si alguien quiere hacer nueva empresa, nuevos emprendimientos, sean mucho más cuidadosos con identificar una real necesidad de esta nueva economía, de esta nueva realidad en la que vamos nosotros a interactuar cuando ya salgamos. No se sabe realmente cuándo va a estar el tratamiento o la vacuna, pero independientemente de eso, nosotros que hemos trabajado mucho generando nuevos comportamientos o tratando de generar nuevas actitudes de las personas a las que hemos servido como estudiantes o como gente que hemos facilitado ciertos procesos, por ejemplo, de consultoría o de coaching, pues ahora nosotros tenemos que que enseñar con el ejemplo. Ustedes saben que es muy importante estar energéticamente bien preparado y ustedes son más expertos que yo, porque de hecho no soy experto más que en comportamiento económico, esa ha sido mi área de especialidad, pero hay elementos intrínsecos dentro del comportamiento que ustedes pues evidentemente dominan mucho más que este servidor. ¿Cuáles son los problemas en general que he visto en este periodo? Que las personas buscan soluciones en un mar de incertidumbres y en fake news. O sea, de hecho, nosotros en este momento no tenemos problemas de acceso a la información, sino que el problema específico es saber si esa información vale o no vale. Pero lo que yo les invito a pensar, como lo ha dicho el Foro Económico Mundial, es ver qué es lo que se mantiene inmutable. Y lo que se mantiene inmutable después de una gran cantidad de verificaciones es efectivamente lo que nosotros hacemos en economía, cómo nos comportamos en economía, porque sí, de hecho, posteriormente les comentaré que
la ley o el axioma de la acción humana económica es, se considera como una de sus leyes y que también son inmutables. Entonces, enfoquémonos en las islas de certidumbre en este día y no tanto en el océano o el mar de incertidumbres que tenemos mientras tanto. Hagamos este ejercicio de abstracción, les invito a hacerlo. También nosotros sabemos que desde el 2010 Fortune hizo una investigación que menciona que menos del 5% de proyectos y emprendimientos se ejecutan eficazmente y obtienen resultados. Como lo dijo Héctor, una de las obsesiones que he tenido es el tema de ejecución. Es decir, cómo lograr transferir esta intención de una planificación, de una visión, de unas estrategias de recursos a resultados. Como decimos por aquí, del dicho al hecho hay mucho trecho, y ese trecho es el que hemos investigado. Por otro lado, sí, para las personas que trabajan con el área, sobre todo de talento humano, sí les quiero invitar a que investiguen estas conclusiones que hizo Harvard Business School en el 2016, después de haber analizado una gran cantidad de empresas en 4 continentes. Las otras personas que no pertenecen al área de recursos humanos mencionan que solo el 7% de las acciones que realiza esta área son consideradas relevantes para la gestión. Y evidentemente ustedes conocen sobre el tema de cómo a veces somos considerados o son considerados del área de talento humano por los financieros o por la gente de operaciones o por la gente de logística, ¿no? Y finalmente, algo que fue una de las razones por las que invertí tanto tiempo y tanto esfuerzo en desarrollar un test praxiológico o praxiométrico, es que más del 95% de personas que trabajan con personas no somos psicólogos. Y tenemos restricciones legales y técnicas para usar instrumentos de esta área de la salud mental. Evidentemente, ustedes saben que, y para mí, un psicólogo, y muchos amigos me han dicho, oye, tú eres un psicólogo frustrado. Pues sí, lo admito, porque el área de la psicología, el área del comportamiento de las personas siempre me ha fascinado, pero ya me di cuenta demasiado tarde, cuando ya tenía más de 35 años, que esto es realmente un mundo inconmensurable, que evidentemente es tratado no solamente por la psicología, sino por la sociología, por la antropología, en otros niveles por la ontología, pero independientemente yo quería saber cómo poder ayudar a más del 95% de personas que trabajamos con personas y que tenemos este tipo de reflexión. Quizás en América Latina no sea tan fuerte este tipo de reflexión legal o técnica para impedir que un economista, un abogado, un ingeniero mecánico pueda interpretar un test psicológico o psicométrico. Pero ustedes saben, muchos de ustedes saben que en otros países sí hay esa reflexión. Y en este momento he visto, por ejemplo, en México, en Argentina, en Chile, me parece que alguna vez vi una noticia en Colombia. Lo que sé también es que en España, de los países iberoamericanos, las asociaciones de psicólogos están poniendo restricciones, están poniendo incluso demandas legales para cierto grupo de gente, de personas que están gestionando y lamentablemente a veces manipulando emociones sin tener la formación profesional para eso, que ustedes saben que es muy peligroso. Alguna vez pregunté a algunos amigos si la psicología es una ciencia de la salud o una ciencia social. Yo creo que por su origen y su epistemología debe ser considerado como un área de la salud mental, porque si es considerada como una ciencia social, pues y he visto varias distorsiones en algunos campos de la psicología que
no han sido muy rigurosos. Yo tenía en el PhD que ser muy cuidadoso con escoger la teoría y la epistemología para desarrollar mis instrumentos dentro de mi tesis doctoral o de mi disertación, y me encontré con esta restricción, y en vez de verlo como un obstáculo, pues me lancé de alguna forma, para decirlo coloquialmente, a desarrollar este test. Esos son los problemas fundamentales que veo en relación a lo que es comportamiento económico y en general en gestión de personas en este momento. ¿Qué es lo que dice la lógica de la acción humana económica? La acción humana según la teoría económica. Ellos mencionan, bueno, la Escuela Austriaca de Economía es una escuela que no considera a la economía como algo de curvas, de oferta o demanda, de macroeconomía. Para ellos la economía estudia la acción humana económica. Y el principal pensador de esta escuela es Ludwig von Mises, que en 1949, basado en las investigaciones del profesor Menger, desarrolló el tratado de economía más famosa dentro de la Escuela Liberal de Economía, que es la acción humana. Y dentro de sus consideraciones menciona, de forma organizada, menciona que para actuar en la economía debemos tener 4 etapas, en la cual la primera etapa es estar consciente del estado de la situación actual, y eso implica, para poder actuar, implica también un estado de cierta incomodidad, pero eso no es suficiente. En segundo lugar, como ustedes ven, tenemos que proyectar un mejor estado futuro, un estado que nos genere una mejor realidad. Y eso en economía se denomina racionalidad. Por lo general hay errores, hay autores que dicen que racionalidad económica es tomar decisiones totalmente lógicas, y ningún hombre puede tomar una decisión absolutamente lógica y acertada. Pero eso sí, todos compramos, decidimos o dejamos de comprar cosas, bienes, servicios que nos generen una satisfacción, que nos generen un mejor estado futuro que el actual. A veces no es lo suficiente, compramos algo y quizás pueda ser a corto plazo, quizás pueda ser superficial, pero en el momento en que nosotros tomamos una acción y decisión económica, teníamos esa expectativa. De hecho, si una persona toma una acción o decisión para autoinfligirse algo que va a ser negativo, que le haga daño, perdón, eso sí ya está dentro del campo de la psicología, porque eso es una patología, como ustedes lo saben, ¿no? Pero en general, nosotros aspiramos en economía a conseguir siempre un estado futuro mejor por las acciones y transacciones y decisiones que tomamos en el día a día dentro de la economía. El tercer requisito es que una vez que proyectamos el estado actual y el estado futuro, tomamos una conducta deliberada, es decir, tomamos decisiones sobre recursos, que por lo general es tiempo, recursos financieros o recursos humanos o sus responsables. Y estas decisiones nos sirven para ir desde donde estamos hacia donde queremos ir. Y sí, y solo sí, porque estas 3 son condiciones suficientes y necesarias, tomamos estos 3 elementos, llegamos a la 4ª etapa, que es la actuación, que significa accionar o no hacerlo. Entonces, esta es la lógica y esta es la mecánica, digamos, de la acción humana económica. El hombre actúa, y para la economía la acción humana es el presupuesto irreductible. Es decir, nosotros hacemos una delimitación epistemológica de que solamente llegamos a ver la actuación. Nos preguntamos cómo actúa, pero no nos preguntamos por qué actúa como actúa.
porque ya ahí entran elementos subconscientes, subyacentes, que ya son tratados por otras áreas de conocimiento, en donde, como les decía, la economía ya no interviene. Entonces, con esta lógica tan fuerte, nosotros sabíamos que teníamos el punto de partida para poder desarrollar un instrumento, porque hemos visto en la experiencia empírica de más de 25 años, desde que comencé a ser ayudante de consultor, de que hay personas que interpretan muy bien, tienen preferencia por interpretar la situación actual, hacen muy buenos diagnósticos, antes generan ideas innovadoras dentro de la identificación de una necesidad específica que tienen las personas o el mercado. Hay otras personas que son muy organizadas, son muy buenos para planes, procedimientos, proyectos o procesos dentro de la parte estructural. Hay otras personas que son muy buenas para hacer inferencias sobre las decisiones de recursos, programan, presupuestan, y otras personas que hacen que las cosas pasen. Entonces, de hecho, nosotros sabíamos que había preferencia en alguna de estas cuatro etapas, sin embargo, de que todos y cada uno de nosotros siempre dentro de la economía tenemos o pasamos por estas cuatro etapas. ¿Por qué es un axioma económico finalmente para pasar esta diapositiva? Porque para nosotros esto es una verdad irrefutable. Y de hecho, en el 2018, el profesor Richard Thaler ganó su premio Nobel de Economía basado en este axioma. Les recuerdo que los premios Nobel se dan sobre todo a tres áreas de las ciencias que tienen leyes, que es la física, la química, que se incluye la biología y la medicina, y la economía. Son las tres ciencias que tiene leyes. ¿Por qué es irrefutable? Porque si ustedes lo refutan, lo están corroborando, lo están comprobando. Les voy a hacer un pequeño ejemplo rápidamente. Yo acabo de decir que es una verdad, una realidad irrefutable, y alguien quizás se sintió un poco incómodo en este momento, acabando de decir esa frase, es decir, se sintió actualmente incómodo e inmediatamente proyectó, tengo que preguntarle o tengo que hacerle caer en el error de que no hay axiomas en el comportamiento humano. Y después ya decide de qué manera está organizando sus ideas para mencionar, hacer la pregunta o refutarme, y finalmente cuando tengamos la parte de preguntas y respuestas va a decirme, Edgar, explícame por qué dices que es un axioma y que es una verdad irrefutable, o me va a preguntar, es decir, efectúa la acción. Entonces, en fracciones de segundo hemos cumplido las cuatro etapas, y también hay acciones o actuaciones de personas, de equipos, que son mucho más complejas. Si alguien maneja el modelo de Porter, por ejemplo, para la planificación, marco lógico para proyectos, hemos visto como 50 y pico modelos de gestión que tienen estas cuatro etapas para hacer gestión, ¿no? Tavistock y Banford han desarrollado también cuatro etapas dentro de lo que son equipos que son muy similares a las etapas de la acción económica humana, porque sí, de hecho, en la primera etapa estamos en formación, en segundo lugar estamos organizándonos, en tercer lugar ya estamos tomando decisiones importantes, de ahí entramos a la etapa de evolución o revolución, a veces en la tercera etapa es donde viven o mueren los equipos, y finalmente llegamos al alto desempeño. Pues bien, cuando ustedes hacen el test HAT, el Human Actions Test, ustedes van a tener un resultado individual que podemos ver. Entonces, las personas que me generan ideas en la realidad actual y que pueden interpretar esta realidad en un buen diagnóstico, les hemos denominado innovadores descriptores. Las personas que prospectan o proyectan una mejor situación futura
homogeneizan la información y la vuelven alternativas comparables. Le llamamos analistas planificadores. Las personas que escogen entre una o dos alternativas que se convierte en la estrategia o en el componente que tiene que ser programado, organizado en actividades responsables y recursos financieros, le llamamos estrategas decisores, y finalmente los que toman todo eso que hemos ideado, planificado, organizado y decidido, toma todo eso para hacerlo realidad, para primero aterrizarlo y después seguir corriendo, se llaman implementadores ejecutores. Nosotros trabajamos muchísimo con la revisión de muchas teorías y sí, de hecho, algo que ustedes deben conocer y muy bien es la parte de inteligencia emocional. Pero sí, nosotros fuimos al origen de lo que significa inteligencia emocional. Evidentemente, ustedes deben saber que quien desarrolló el concepto de inteligencia emocional no fue el doctor Goleman. De hecho, en academia se lo ve muy mal al doctor Goleman porque no refiere a las personas que fueron pioneras en la investigación de inteligencia racional, que fueron los profesores Mayer y Salovey, y tomamos el concepto de inteligencia emocional de Mayer y Salovey para no entrar en el campo de la psicología que maneja la emocionalidad o las emociones, sino entrar en el campo de la inteligencia emocional, que es la identificación, valoración y capitalización de las emociones propias y terceras de una forma consciente. Recuerdo que la base que inteligencia viene de dos acepciones, inter y legere, es decir, elegir entre. Y si nosotros elegimos entre, en este caso en información que la tomamos de primera mano en la interacción con una persona, elegimos entre una emoción que identificamos, valoramos y capitalizamos, estamos dentro de la parte de la economía que identifica información y es comportamiento consciente, racional y deliberado. Esas son las tres condiciones del comportamiento económico y, por cierto, son las tres condiciones para calificar cualquier tipo de acción, transacción o intercambio o decisión en la economía como legal y legítima. Pero no solamente nos enfocamos en el tema del comportamiento individual, sino para nosotros es muy importante el comportamiento del equipo. Y el equipo, convertimos esta área en puntos que son mapeados de alguna forma también en el perfil para saber cuál es el balance del equipo. Y asegurarnos que las personas que están en las diferentes etapas de la acción humana o las etapas de la gestión o del emprendimiento de cualquier tipo de proyecto van a ser las suficientes y necesarias para lograrlo. En este ejemplo vemos, por ejemplo, que un ejecutor que van a tener problemas con la implementación y la ejecución de este proyecto porque apenas tenemos un ejecutor. Y tenemos muchos analistas planificadores y podemos quedarnos en la trampa que le llamamos parálisis por análisis. Y esto me ha pasado en varios países, por cierto, y una de las razones por las que nosotros primero hacemos este diagnóstico es para ver de qué manera nosotros podemos migrar a las personas de un perfil económico hacia otra etapa que necesita la empresa. También podemos alinearle con la estructura, pero con la lingüística. No sé si ustedes saben que hace algunos años, 3 específicamente, un grupo de investigadores suecos hizo una revisión acerca de miles de artículos científicos sobre el tema de la neurociencia y se dieron cuenta que habían distorsiones estadísticas, pero por el instrumento que utilizaban para las mediciones, encontraron una gran cantidad de falsos positivos
y involucionó el área de la neurociencia aproximadamente, decían los autores, 15 años, porque de aproximadamente 3.500 artículos científicos encontraron que en el 85% de los casos habían errores. Entonces, hay que tener cuidado y yo siempre recomiendo que la delimitación epistemológica y la base para todo lo que nosotros desarrollemos sea basado en publicaciones científicas, que es donde está realmente la rigurosidad y el avance del conocimiento de cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Me han preguntado, y por eso he desarrollado este ejemplo, ¿cuál es el mejor perfil? Evidentemente, antes de eso, todos y cada uno de nosotros, como ustedes ven, tenemos por lo menos un área en cada una de las etapas de la acción humana, pero evidentemente nosotros actuamos de mejor forma en donde tenemos más área. Actuamos. Y es importante que se enfatice en la actuación, porque nosotros no somos el perfil, sino que actuamos como tal, porque de hecho no medimos ningún aspecto de la personalidad, sino de la actuación. Y eso significa que nosotros no entramos a elementos que son del pasado, sino más bien del presente hacia el futuro. Y me han preguntado cuál es el mejor perfil. Bueno, ninguno de estos ejemplos, de estos personajes que son conocidos por casi todos nosotros, ha hecho el test, pero leyendo sus biografías y por todo lo que hemos visto, hemos identificado que Steve Jobs es un típico innovador descriptor, pero si Jobs no hubiese tenido a Wozniak, que le aterrizaba y le programaba todo lo que tenía en su brillante cabeza sobre lo que tenía que hacer su sistema, no hubiera logrado lo que logró con Apple. Un típico analista planificador, por ejemplo, es Bill Gates, porque él no inventó nada. De hecho, se le acusa de que plagió muchas ideas a Jobs, pero él tomó muchos elementos, muchos sistemas pequeños y homogeneizó y los integró y los ensambló en su Windows para desarrollar un paradigma que compitió con Apple, que es su conocido Microsoft, ¿no? En cambio, si él no hubiera tenido un CEO como Ballmer, quizás no hubiera podido competir contra lo que fue en su época Apple. Un típico estratega decisor es Jack Welch. Él fue considerado como el mejor CEO del siglo XX. Fue CEO de General Electric y él desarrolló el Six Sigma con sus equipos, y una de sus decisiones estratégicas más recordadas es que él decidió, como GE era un conglomerado tan grande y hasta incoherente, hasta amorfo, él decidió quedarse con las empresas que sean número 1 o número 2 dentro de su mercado. Y las demás las vendió, y eso al final de su jornada como CEO le generó grandes réditos y aumentó muchísimo el valor de GE. Y finalmente, un implementador ejecutor típico es Herb Kelleher. Él fue CEO de Southwest Airlines, que es una empresa que puso en graves aprietos a las aerolíneas tradicionales en Estados Unidos. ¿Y por qué es un típico implementador ejecutor? Porque sin embargo de ser CEO, a él le gustaba mucho la gestión de ambulante. Él iba a los counters con sus azafatas o sobrecargos a atender directamente a sus clientes. Le gustaba mucho interactuar con sus pasajeros, e incluso él, cuando quería, se subía a alguno de sus aviones para poder atender personalmente. Evidentemente él tenía una vicepresidenta que le organizaba todo lo desorganizado que él era, pero siempre ha sido muy querido porque ha sido muy, muy dinámico. Entonces, siempre la gente confunde
que un ejecutor debe ser una persona que está en el área ejecutiva, operativa, perdón, pero no, es una forma de ver la gestión o la acción humana económica desde diferentes perspectivas dentro de estas 4 etapas. Ustedes, y gracias al pedido de Carlos y Jorge, las personas que asisten a esta conferencia van a tener un link en donde ustedes van a poder hacer el test, ver cuál es su perfil, y bueno, creo que vamos a organizar una segunda conferencia para las personas que realicen el test y que quieran tener retroalimentación al respecto. Al final del día, siempre uno se pregunta si mi equipo es balanceado, y no me refiero a que todos deberíamos tener el 25% de innovadores, el 25% de planificadores, etcétera, sino que en función de la dinámica y del core business de mi empresa, nosotros deberíamos tener la cantidad de innovadores necesarios, planificadores, tomadores de decisiones y ejecutores, que es muy parecido a la distribución a una pirámide. Y les digo un poco más, hemos hecho algunos análisis ya matemáticos en los más de 30,000, más que matemáticos, perdón, estadísticos, en los más de 30,000 test que hemos tomado, y vemos que hay una tendencia muy interesante de un porcentaje específico que, bueno, se los comentaremos cuando hagamos esta presentación que les comento de retroalimentación para las personas que lo quieran hacer. Pero ya la forma de hacerlo específicamente son con soluciones que no han sido construidas desde nosotros, sino más bien gracias a la retroalimentación de mucha gente que ha utilizado el instrumento y que nos ha mencionado, mira, tiene relación con tal a cual solución de gestión. Y una de las soluciones que ha dado más éxito para tener resultados tempranos es algo que desarrollaron, en primer lugar, evidentemente, Kurt Lewin, que por cierto es un investigador al que admiro mucho, y los profesores Hersey y Blanchard, sobre el tema del liderazgo situacional. Hersey y Blanchard desarrollaron liderazgo situacional en función, justamente, valga la redundancia, a una situación. Pero nos dimos cuenta que faltaba una variable específica, que era el tema del perfil de comportamiento. Entonces, en esta solución nosotros alineamos situación, estilo de liderazgo y perfil de comportamiento económico. Para nosotros el liderazgo situacional es como, y esto me lo dijo un gran amigo que por cierto es de Cali, que hace escuela para padres, y él me dijo, mira Edgar, no te compliques, o sea, preséntalo como no un tema tan científico, porque tú tiendes a hacer eso, y espero que no se estén aburriendo, pero yo veo que, por ejemplo, cuando uno es padre, a los niños de 0 a 12 años, de alguna forma uno tiene que ser directivo o autócrata. Es decir, tiene que dar ciertos directrices que no son negociables, porque están comenzando su vida y tienen que entender ciertas reglas, en este caso en la familia. Por ejemplo, una regla es lavarse las manos antes de comer. Eso no es negociable. Otra regla es agradecer y, por ejemplo, lavar su loza después de su plato, después de haber comido. En fin, hay ciertas cosas que no son negociables, o cuando esté en un parque no debe hablar o no debe recibir absolutamente nada de un extraño. Entonces, por lo general al autócrata se le ha satanizado de que es una persona que es grosera, que, en fin, eso no es un autócrata, pues es un patán. Básicamente, un autócrata es un líder que dice de qué forma y cómo se hacen las cosas
en una primera etapa de la situación y de la evolución de un subalterno en este caso, o haciendo la analogía de un hijo. De 12 a 18 años están en la parte de la adolescencia, entonces están descubriendo un nuevo mundo. Y ahí nosotros tenemos que ser demócratas hacia el conocimiento y debemos darles todas las alternativas posibles para que conozcan el mundo. Si quieren aprender otro idioma u otros idiomas, si quieren hacer deporte, si quieren integrar los scouts, si quieren jugar tenis, como yo quería ser tenista profesional en alguna época, denles todas las oportunidades, pero ya no podemos ser autócratas, sino que tenemos que comenzar a retroalimentar, a intercambiar impresiones de lo que es este nuevo mundo, que ustedes saben que la adolescencia viene de que adolece de muchas cosas, pero en general tenemos que darles mucho conocimiento práctico de lo que es el mundo, porque en la tercera etapa, ya a partir de los 18, tiene que tomar la gran decisión de vida, de que es cómo se va a ganar la vida de ahora en el futuro. Entonces tiene que escoger su profesión en la universidad, o si no va a seguir la universidad, qué es lo que se va a dedicar a hacer. Pero ahí, en esa decisión, ya quizás, como son jóvenes, adultos, no podemos intervenir tan directamente como cuando eran niños, y ya somos demócratas hacia el empoderamiento, tenemos que motivarles a que tomen una buena decisión, y si hicimos bien nuestra labor como jefes, en el caso de subalternos, o como padres, en el caso en ese caso, pues van a tomar una buena decisión, pero nadie aprende en zapatos ajenos, como decimos por acá. Y finalmente, a partir de los 25, uno tiene que ser liberal hacia resultados, y tenemos que estar muy pendientes y atentos de su carrera, de ya los resultados que están consiguiendo. Quizás a veces antes, ahora la dinámica es mucho más, quizás ya no sea tan lineal, pero está funcionando y funcionando bien. Si no somos liberales, les aseguro que los hijos se van a quedar con nosotros hasta los 40, espero que no. Entonces, Julio Alonso Fernández, un gran amigo, como les decía, de Cali, me enseñó a que esta parte del liderazgo situacional se explique como una analogía, porque la mayoría de nosotros somos padres o madres, y me gustó mucho cuando me enseñó esta forma de entender. Pero el HAT, como les decía, línea, situación de evolución, liderazgo y perfil, que está haciendo un match bastante bueno. La cibernética organizacional es un concepto desarrollado por Wiener, y básicamente es un concepto de las ciencias sociales que después fue asumido por la robótica, pero en general la cibernética es la identificación del tipo de resistencia, de la comunicación y del control de cambio integrado. Y nosotros vemos que hay diferentes resistencias, no hay solamente una resistencia, y depende mucho del perfil. Un tipo de resistencia es que los innovadores de escritores se resisten porque la idea no es suficientemente innovadora, no soluciona ningún tipo de necesidad, o nos hemos equivocado en la situación actual, lo estamos interpretando mal, o hemos errado en el problema raíz o en la causa fundamental. Los analistas planificadores se resisten porque no tienen clara la dirección, la visión, el objetivo a donde nosotros queremos apuntar, y a veces son incoherentes las alternativas o el sistema o el proceso que debemos hacer. Ellos son muy estructurales, muy ordenados, muy organizados dentro de su lógica de pensamiento y de su acción económica, por tanto. Los estrategas decisores, por lo general, se resisten porque las soluciones, el posicionamiento, que es la gran decisión en la gestión, por ejemplo, no está bien tomada, no están bien asignados las responsabilidades, o las actividades o los recursos no son suficientes, y finalmente los ejecutores se van a resistir porque no es práctico nada de lo que hicimos anteriormente, estamos demasiado teóricos, quizás, y eso puede generar
un problema de resistencia porque saben que no es ejecutable, no es aplicable y es lógico que tengan este tipo de resistencias. A cada resistencia tenemos un tipo de estrategia de comunicación y una forma de control diferente, porque ustedes saben que hay controles sociales o culturales en la primera etapa. En la segunda etapa hay controles hacia adelante o prospectivos como los planes o los procesos. En la tercera etapa ya es control de hitos o de recursos. Y finalmente en la cuarta etapa ya son controles hacia resultados o hacia metas. Y les podría comentar acerca de una gran cantidad de aplicaciones adicionales, porque cada uno de ellos gestiona de diferente manera el conocimiento. Nonaka y Takeuchi han mencionado que hay dos tipos de conocimiento, pero en general el estructurado y el no estructurado, pero en general nosotros sabemos que tenemos que desarrollar una estrategia de enseñanza-aprendizaje diferente para desarrollar las competencias o más bien las especialidades en cada uno de los perfiles. Para desarrollar innovadores escritores nos funciona muy bien el storytelling. Para desarrollar analistas planificadores sí tenemos que ser muy estructurados, necesitamos el PowerPoint, la norma. Muchos analistas planificadores, por ejemplo, les gusta la norma ISO, porque son muy estructurados, muy lineales. Para desarrollar estrategas decisores, lo que recomiendo es el método de caso, o de mini caso en este caso, porque debemos auparles, motivarles a que tomen decisiones, pero que se equivoquen con el caso y no en la vida real, porque ahí sí cuesta tiempo y dinero. Y finalmente, para desarrollar ejecutores es aprender haciendo juego de roles. Muchos de ustedes tendrán muchas más técnicas, pero les he dado algunos ejemplos para desarrollar especialidades en cada uno de los elementos. Les soy sincero, no me gusta hablar mucho de competencias porque para medir y para estar de acuerdo con que tenemos el mismo idioma, siempre se necesita un concepto unificado o una teoría que nos permita homogeneizar lo que significa para comenzar a medir y gestionar. Pero he visto como 20 y pico conceptos de lo que es competencia y me parece que todavía está en exploración esta área del conocimiento. Entonces prefiero hablar de especialidades. Ya termino. Cuando leí el arte de la ejecución en los negocios, el doctor Charam, con el que he interactuado muchas veces justamente por este tema de investigación conjunta que tenemos, que es de ejecución, él decía que quizás sea una simplificación, les quiero pedir 1000 disculpas por esto. Yo sé que hay muchas más áreas que la que dice esta frase, pero ya en lo fundamental, dentro de lo que significa gestión, emprendimiento en organizaciones, lo que nosotros queremos lograr es tener a las personas adecuadas en lugares adecuados, haciendo lo adecuado. Eso es algo que lo resume Ram en su libro, como les comentaba, y eso es a lo que el HAT propende. Les decía que su base epistemológica es la praxeología, es decir, es el primer test praxiométrico, y porque he sido cuidadoso con la delimitación epistemológica, porque yo sí creo lo que dice Kurt Lewin, que no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la teoría sale de entender un grupo de comportamientos en cualquier área del conocimiento, que se convierte en una hipótesis que tiene que ser contrastada mediante una investigación, y si hay ciertos resultados que generan una hipótesis nula o una hipótesis alternativa que genera un conocimiento, va mejorando el conocimiento en esa área que genera cuando se repite varias veces una propuesta teórica, y que si se repite muchas veces se convierte en una teoría, y que si se repite
siempre y en cualquier momento y en cualquier condición se convierte en un axioma o una ley. Entonces, si nosotros tenemos teorías probadas por décadas, que si hacemos algo vamos a tener tal resultado, es lo más práctico y lo más predictivo. Por eso yo no creo que haya una diferencia entre teoría y práctica, porque la teoría y las buenas teorías han salido de muchas prácticas que se han investigado y que tienen resultados similares. ¿Por qué es importante la delimitación epistemológica? Porque evito regresiones infinitas. Una regresión infinita muy conocida es el tema de qué es primero, el huevo o la gallina. Entonces, ustedes quizás se preguntarán en comportamiento humano a nivel subyacente o subconsciente, que muchos de ustedes lo analizan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero muchas veces ese por qué, si no tiene una teoría específica, quizás les haga mover por diferentes elementos, así pues como no muy ordenados, como la ontología, el tema de algunas partes de la psicología, de la sociología, de la antropología, pero si ustedes tienen una muy buena teoría, quizás no caigan en este tema de una regresión infinita y tampoco llegamos a un superholismo, ¿no? En algo que sea tan grande dentro de una realidad que no nos permita ver las partes. También es importante el conocimiento científico porque diferencia lo que es relación de causalidad, es decir, sabe cuáles son los medios y fines, o fines y medios, qué es causa, qué es efecto, o qué es variable independiente y dependiente. Eso es muy importante, porque si ustedes atacan los efectos, ustedes saben más que nadie que no vamos a tener resultados. Tenemos que atacar las causas. Ayuda también el conocimiento científico porque persigue algo que se llama la parsimonia, es decir, explicar una gran parte de la realidad con la menor cantidad de variables posibles. Quizás el test es reduccionista, y lo admito, pero solamente mide acción humana económica y no más, como les decía. Por ejemplo, una de las cosas que a Einstein le hizo famoso es la interpretación de la realidad, que dio de baja casi más de un siglo de un paradigma que lo había desarrollado Newton, y que tiene tres variables, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero si hubiera sido energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, más X, más Y, más Z y más 50 variables más, quizás Einstein no hubiera sido tan famoso. Entonces él consiguió parsimonia, es decir, logró presentar un nuevo paradigma, una nueva realidad en tres variables. Y eso hay que, siempre los investigadores perseguimos eso. En las ciencias menos es más. Y siempre es mejor no confundir un área del conocimiento con otra, porque inmediatamente se genera una ensalada que a veces es inmanejable. Y finalmente, nos permite enfocar un nuevo paradigma en el conocimiento. Del enfoque cartesiano que se preguntaba qué es cualquier cosa o cómo se comporta esa persona y por qué se comporta como se comporta a veces, a qué hace nada más. Y eso lo presentó Bertrand Lanfy en su teoría de sistemas. Él se preguntó, bueno, si no tengo tecnología para saber qué contiene este componente, porque no tengo tecnología, me voy a dedicar solamente a ver su comportamiento dentro de un sistema. Y con eso la evolución del conocimiento fue exponencial y nos permitió, según dicen, llegar a la Luna. Y no solamente es el tema de la validez científica, sino de la fiabilidad estadística, es decir, si mide bien. Esa es una gran diferencia entre las encuestas y los test, porque nosotros tenemos que medir primero, ¿qué mide? En este caso medimos acción humana económica,
pero también tenemos que verificar si mide bien. En este caso, el alfa de Cronbach más alto del mundo es del test de Levine, que es de 0.99, pero nosotros hemos conseguido en los 16 países con las muestras estadísticamente representativas una fiabilidad de 0.983. Y los temas que tenemos ya certificados a través de un grupo de 40 universidades que tenemos, son los que ustedes ven ahí. Al final del día, nosotros lo que hacemos es balancear equipos y ver cuál es el retorno sobre la inversión en función al balance de equipos, que es un artículo que tuvo un galardón interesante, pero sobre todo el resultado. Por cada un punto porcentual que mejoramos en los equipos, nosotros tenemos un incremento en el análisis factorial de 0.91 en el retorno sobre la inversión en la muestra que nosotros hicimos en 5 o 6 países. No quiero extenderme más, creo que estoy a tiempo y sí, les quiero agradecer nuevamente por su paciencia. Espero no haber sido muy cansón, a veces tiendo a meterme un poco en el área de lo que significa investigación, pero como les decía, me quedo con la frase, tenemos que en este momento ser mucho más rigurosos porque la realidad lo exige y no hay nada más práctico que una buena teoría, como les decía. Les agradezco mucho por su tiempo y estoy abierto a sus preguntas. Ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros este conocimiento y pues darnos también la oportunidad de generar estos aprendizajes. Yo quisiera abrir el espacio para las preguntas, pues contándoles a ustedes también que pues yo tuve la oportunidad de hacer mi test y me pareció muy interesante, por eso quisimos también compartirlo con ustedes. En el caso mío, digamos, y cada uno de ustedes va a tener la posibilidad también de hacerlo, de mirar pues su propio resultado, que esto es muy importante porque es sacarle provecho realmente a esta información. Yo terminé siendo más también ejecutor, ¿sí? Básicamente dentro del, es mi fuerte, y dentro de ese fuerte pues soy estratega decisor y tiene sus cualidades, digamos, que encontré allí, cualidades como el tema de la estrategia, de poder direccionar bien el camino, de lograr generar, pues dinamizar bien los equipos. Sin embargo, también dentro de mis debilidades está que a veces soy muy emocional, a veces de pronto puedo tomar decisiones aceleradas, entonces todo esto es parte del proceso de aprendizaje. La idea, y les comparto esto, es para que ustedes se animen a realizar su propio test, que van a tener aquí la posibilidad de contar con él. La idea es que ustedes nos coloquen su correo electrónico y el test va a ser enviado directamente a sus correos electrónicos. Entonces, debes colocar en el chat tu nombre y tu correo electrónico para nosotros poder saber e identificarlo, porque algunos de pronto el nombre no aparece completo, entonces es importante colocar tu nombre y colocar tu correo electrónico. Con eso nosotros entonces te estaremos haciendo llegar el test para que tú lo desarrolles y luego entonces vas a recibir respuesta del test, digamos ya tu propio resultado, y estaremos enviando también por correo electrónico una invitación a una reunión nuevamente, compartiendo con Edgar para despejar dudas, inquietudes sobre tu propio resultado, para que tengamos también esa posibilidad. Entonces, creo que este es algo exclusivo para quienes estaban hoy acá, quienes compartieron en este webinar, es exclusivamente para ustedes. Entonces, les invitamos para que pues saquen provecho de esto. Quiero en este momento pues dar las gracias nuevamente a Edgar por esta oportunidad, este acercamiento que tenemos institucional desde la empresa de ellos allá en Ecuador y nuestra organización acá en Colombia. Quisiera abrir el espacio para preguntas. Hay dudas, comentarios
siempre dejamos al finalizar esto. Levantó la mano Esperanza y luego Miriam Alejo y bueno, ahí ya arrancamos este proceso de compartir. Bueno, me causó mucha inquietud lo que dijiste de las competencias, porque yo hice un diplomado en gestión por competencias, pero muy válido lo que dijiste. Bueno, la pregunta es, una vez hecho el test, ¿cuál es el paso siguiente para desarrollar eso que a la persona le hace falta en el resultado que obtuvo, si se quiere ver como una debilidad? Gracias, Miriam. Una de las razones por las que nosotros no hemos... Vanessa, echa esponjilla y jabón en el mesón para... Una de las razones por las que nosotros no hemos querido masificar este tema es porque hemos querido que haya un crecimiento orgánico y sostenido y responsable. Y en primer lugar, una vez que tú haces tu test, nosotros, y quieres seguirlo utilizando, tenemos que retroalimentarte y capacitarte sobre la forma en cómo se interpreta el test, ¿sí? Que mide y que no mide, evidentemente, como les he comentado, y las diferentes soluciones. Entonces, si tú ves que hay un problema de liderazgo, utilizas la solución, digamos que empaquetada que ya tenemos de liderazgo situacional y equipos de alto desempeño. Si es para un equipo de emprendimiento, hemos alineado las 4 etapas del emprendimiento con los 4 perfiles. Si es un tema de gestión de cambio, que como les decía, no solamente hacemos gestión de cambio, sino que le llamamos cibernética organizacional o cibernética, que es la identificación de la resistencia, la comunicación y el control de cambio integrado, utilizas ese tema. Y en general, hay diferentes habilidades gerenciales, pero encantados de compartir este conocimiento, porque no solamente es el test por el test, sino qué haces después con esta información. Entonces, en la retroalimentación que tengamos, pues me voy a tomar un poquito más de tiempo para explicarles cuáles son las soluciones que nosotros tenemos específicas para poder migrar a ciertas personas. Me olvidé de comentarles que con la primera derivada nosotros hicimos un área, o sea, el cuadrado grande y un cuadrado más pequeño, en donde si tú entras en el cuadrado pequeño y eres muy balanceado, puedes ser más adaptable a migrar a otro perfil, a otra área. Pero si eres muy especializado, estás por fuera del área de adaptabilidad, pues preferimos que te quedes ahí y complementes con otra persona que tiene otro perfil. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ese es el nombre del juego. Las personas adecuadas en lugares adecuados, haciéndolo adecuado. Siempre nos enfocamos en eso. Miren, encantado. Estamos para servirte y para mí es bien importante trabajar con una red como la de ustedes, porque hay mucho conocimiento práctico también, y estoy honrado de que varios de ustedes puedan utilizar este instrumento, que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha rigurosidad, para que sea un instrumento adicional al que ustedes ya tienen. Tenemos igualmente, digamos, en el mismo text, cuando reciban ustedes la respuesta, allí pues hay un área en donde se dan como unas estrategias de mejora de habilidades y también unas conclusiones. Entonces, esto pues igual se recibe dentro del test de cada uno en su respuesta, pero vamos a socializarlo. Pues por eso coordinamos una reunión adicional con los que llenan el test para que podamos despejar dudas e inquietudes. Ya la persona que de pronto, pues esto es un acercamiento que estamos haciendo, el que quiera ya trabajar y encontrarlo como una herramienta y que quiera usarlo pues más adelante, entonces ya el objetivo sí es capacitarnos y entrenarnos en el tema para poderlo hacer ya los que quieran realizarlo. Tengo 2 personas que levantaron la mano, Esperanza, luego Sujei y luego Darío. Entonces comienzo con Esperanza y luego Sujei y luego Darío. Bueno, muchas gracias a Carlos, Jorge, y obviamente a Edgar. Tengo 2 preguntas. Dentro de esta herramienta, digamos que
para identificar algo de un ejecutivo. Te soy honesta, Edgar, la herramienta que yo utilizo, porque es la que conozco, es el PDA. No sé si has escuchado esa, Sí, ¿cierto? DISC. Tiene algo, no es DISC, es No, PDA, no es DISC, no. ya. DISC es otra, ¿cierto? Esta Ah, ya. PDA, digamos que su porcentaje de confiabilidad está, creo que es en 97, si no estoy mal, ¿cierto? No, Mi pregunta, 89. no, bueno, no importa, o sea, lo que yo, sí importa, lo que quiero, la pregunta es, si yo he aplicado eso a, pues, a clientes, ¿cierto? Que uno tiene, ¿cuál sería cuál sería el argumento o cuál sería eso que yo le puedo decir a ese cliente? Mira, ahora tengo esta, porque esta te va a dar, no sé, te va a dar algo diferente a lo que te da el PDA. Esa es una pregunta. Si quieres me contestas esa y ahora te hago la otra. De acuerdo, es que es diferente, porque lo que identifica cualquier tipo de instrumento basado en la psicología es un comportamiento específico dentro de un cuerpo teórico específico, ¿sí? Entonces, por darte un ejemplo, en el DISC creo que es Es introvertido, que no es DISC, dominante. Edgar, no No, es no, DISC. yo sé que ahorita me acabas de aclarar, pero de lo que recuerdo, o sea, porque es muy parecido el esquema del test. Como un ejemplo, el DISC, como un ejemplo, ¿no? Yo sé que el PDA es diferente al DISC, pero sé que es introvertido, Introvertido, extrovertido, dominante. sí, Sí, sí. confiable, sí. Bueno, entonces, Tarea, relación. evidentemente, la introversión y la extroversión, por ejemplo, esa área es un tema que ha sido investigado por la psicología y que yo lo que veo es que el HAT es un complemento a los instrumentos que tienen, pero no es un competidor porque no estamos en la misma área del conocimiento. O sea, no estamos en la misma área. Entonces, y lo interesante es que lo puede hacer un abogado, un ingeniero mecánico, alguien que no es psicólogo, pero ¿por qué lo hicimos esto? Por el profundo respeto que tenemos al área de las ciencias de la salud mental y porque no me alcanzaba la vida para estudiar psicología, antropología, sociología o lo que muchos de ustedes saben, evidentemente mucho más que yo. Entonces hemos sido muy respetuosos y por eso hicimos este tema. Entonces, yo les invito a no decir te tengo esto en vez de esto, sino más bien que este es un complemento con lo que nosotros hemos utilizado también y que lo saben ustedes utilizar. Y es por eso que nosotros aupamos a que solamente, o sea, si van a hacer coaching con el HAT, que sea coaching ejecutivo exclusivamente. Porque si es coaching de vida, si es coaching ontológico, coaching sistémico, se está confundiendo, se está mezclando peras con manzanas. Solamente es para el trabajo, para la gestión, para el emprendimiento, para absolutamente nada más.